se levantó, no se levantó para servir, se levantó para disputar. Y con él vinieron voces, hombres de nombre, hombres de fuerza, hombres que decían: todos somos santos, porque ustedes se elevan sobre la congregación. Pero no era amor por la santidad, era deseo de lugar. No era celo por el eterno, era fuego de orgullo en el corazón. No tomes para ti lo que Adonai no te entregó. No confundas ambición con llamado del eterno. Baja el alma, baja el orgullo, vuelve a la verdad. El que sirve en humildad habitará bajo su paz. Moshe cayó sobre su rostro, no respondió con fuerza, no peleó por su nombre, no defendió su honor con espada. El hombre humilde puso el juicio en las manos del Eterno. Traigan sus incensarios, dijo, pongan fuego e incienso, y Adonai mostrará quién es suyo. Porque no todo fuego es aceptado, no toda cercanía es obediencia, no todo incienso sube limpio si el corazón está dividido. Coraj quiso el lugar de Aarón, pero no entendió el peso del servicio. Quiso honra, pero no quiso rendición. Quiso altar, pero no quiso quebranto. No tomes para ti lo que Adonai no te entregó. No confundas ambición con llamado del eterno. Baja el alma, baja el orgullo, vuelve a la verdad. El que sirve en humildad habitará bajo su paz. Entonces la tierra abrió su boca, el suelo que sostenía sus pies se convirtió en testigo, y la rebelión descendió viva, porque cuando el orgullo no se arrepiente, se hunde en su propio camino. El pueblo tembló, el desierto escuchó, Israel aprendió que la santidad no se toma por la fuerza. Después del juicio, el corazón del pueblo volvió a murmurar y vino plaga sobre la congregación. Entonces Aarón corrió con incienso, se puso entre los vivos y los muertos, y la mortandad se detuvo. Así es el verdadero sacerdote, no corre hacia la honra, corre hacia el dolor. No busca aplausos, se para en la brecha entre la muerte y la vida. Se levantó misericordia entre el juicio y el pueblo. Ardió incienso de compasión. Adonai, enséñame a servir, no a competir. Enséñame a bajar para poder obedecer. Luego el Eterno pidió una vara por cada casa de Israel, y la vara de Aarón, seca, sin raíz, sin tierra, floreció. Brotaron flores, salieron almendras. La vida habló donde no había vida, porque el llamado verdadero no necesita gritar. El Eterno lo hace florecer. A florecer mi vara seca, oh Adonai, Dios de verdad. Quita de mí la rebelión, vísteme de humildad. No quiero el lugar de otro, quiero tu voluntad. No quiero incienso extraño, quiero obediencia y santidad.
Si mi corazón se levanta, hazme caer sobre mi rostro. Si mi boca murmura, purifica mi voz. Si envidio el llamado ajeno, recuérdame mi porción. Tú das el servicio, o firma la lección. Kadosh, 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 Adonai es santo. Kadosh, no por fuerza, no por orgullo, sino por su verdad. Corá se levantó contra Moshe, pero el juicio reveló el corazón. Aarón no peleó por su puesto, su vara floreció. Así también, alma mía, no busques altura sin humildad. No busques fuego sin obediencia. No busques nombre sin rendición. Porque el Eterno levanta al que sabe postrarse. A florecer mi vara seca, oh Adonai, Dios de verdad. Quita de mí la rebelión, vísteme de humildad. Que mi casa sirva en paz, que mi voz cante verdad. Que mi vida sea incienso limpio delante de tu majestad. Baruch atah Adonai, enséñanos a servir, enséñanos a volver. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom les desea la comunidad bíblica El Mesías, desde Reynosa, Tamaulipas, México, a todos los que guardan el mandamiento, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, mis amados hermanos. El Padre Eterno les colme de bendiciones en este día de Shabbat que el Padre nos está regalando hoy, que estamos a día 19 de junio de este año 2026 de la era común. Les damos la más cordial bienvenida a esta transmisión de Kabbalat Shabbat. Este es el Shabbat Korach en este año del ciclo anual de la lectura y estudio de la Torah, que es 5786. Parashá Korach. Y bueno, hoy vamos justamente a estar repasando, a estar estudiando un tema sobre esta porción de la bendita Torah, que muchos el nombre Korach lo han traducido como Coré, es conocido en el mundo de los creyentes principalmente como Coré. Y Korach, aunque es un nombre propio, tiene un significado que ha sido traducido como depilado o también como calvo. Y vamos a entrar en esta tarde, vamos a entrar de lleno con el tema de la porción Korach, bajo este tópico, cuando la rebelión desafía la voluntad de Dios. Porque pues es lo que estaba pasando ahí en la parashá Korach. En esta porción se nos narra una de las rebeliones seguramente más dramáticas de toda la Torah. Korach, juntamente con Datán, Abiram y otros 250 líderes de Israel, se levantaron en contra de Moisés y de Aarón. Cuestionaron su autoridad que, como sabemos, el Eterno les había otorgado. Ahora bien, a simple vista, pareciera que ellos tenían un argumento razonable. En Números
capítulo 16, verso 3. Ellos dijeron: basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos somos santos. ¿Por qué decimos que su argumento era razonable? Bueno, porque ellos están utilizando palabras que el Eterno había dicho. El Eterno había llamado a toda la congregación como santos. Era un pueblo apartado para el Eterno. Entonces, en ese sentido, podemos decir que su argumento era válido. Sin embargo, detrás de aquellas palabras que aparentaban espiritualidad, había escondido un sentimiento negativo. Había envidia, había orgullo, había ambición. La narrativa de la rebelión de Korah nos enseña, mis amados hermanos, que no toda causa, aunque parezca justa, necesariamente viene de un corazón recto. Korah, junto con aquellos que lo apoyaban, pretendían ocupar un lugar que ya estaba ocupado. Y lo más delicado del asunto es que el Eterno era quien había asignado ese lugar. Entonces, esto nos enseña que es muy peligroso el querer ocupar un lugar que ya el Eterno le designó a otra persona. Ahora, Korah, ¿quién era este varón? ¿Quién era Korah y por qué anhelaba aquella posición? Tenemos que decir primeramente que Korah no era un improvisado. Korah, de hecho, pertenecía a la familia de Moisés y de Aarón. Korah era un levita. Korah ya tenía una posición. Korah ya tenía un lugar designado por el Eterno. El problema con Korah es que él quería más. Quería más, pero no en un buen sentido, porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que todos podemos anhelar, podemos desear, podemos querer más en un buen sentido. Pero cuando la codicia toma el lugar de un buen deseo, entonces ahí ya tenemos un problema. Y eso justamente era lo que estaba ocurriendo con Korah. Él pertenecía a la tribu de Leví, como ya dijimos. Él tenía privilegios especiales en el servicio del santuario. Sin embargo, en lugar de ser agradecido por lo que ya el Eterno le estaba dando, él empezó a mirar lo que otros tenían. Y eso, mis hermanos, siempre va a ser un problema. La insatisfacción puede brotar, puede nacer, cuando dejamos de valorar las bendiciones que el Padre nos da. Cuando empezamos a comparar lo que tenemos con lo que otros tienen. Cuando empezamos a comparar nuestro llamado con el llamado de otros, o nuestro ministerio con el ministerio de otros. Déjame decirte, mi hermano, mi hermana, que la comparación es una de las armas más efectivas que utiliza el enemigo de nuestras almas. Eva, por ejemplo, miró el fruto prohibido. Miró o puso sus ojos en lo que no podía tener, porque era la orden del Eterno, que no comieran de ese fruto. Y ella tenía mucho más para comer, pero cuando empiezas a mirar lo prohibido, lo que no te pertenece, cuando empiezas a hacer comparaciones, entonces puedes caer en la trampa del enemigo. Las Escrituras nos enseñan que el rey Saúl, él empezó a mirar la popularidad de David. Los hermanos de José empezaron a poner atención en los sueños de José. Y
quizás en la preferencia que Jacob le daba a José, cuando ellos tenían su propio lugar también como hijos. En nuestra parashá, Koraj miró y codició el sacerdocio de Aarón. Tenemos que decir que muchos creyentes pierden la alegría que deberían de tener al servir al Eterno porque están enfocados en el ministerio o en la posición o en las bendiciones de otras personas. No pongas tus ojos en lo que otros hacen, a no ser que lo hagas para agradecer, a no ser que lo hagas para orar por ellos, a no ser que lo hagas para apoyar. Pero si lo haces para codiciar, es mejor dejar de hacerlo, confesar aquello como un pecado, pedir perdón al Eterno y volver a lo tuyo y enfocarte en tu ministerio, en tus dones, en tus tareas y ser agradecido. La rebelión comienza en el corazón antes que en la boca. Esto es un hecho. Antes de hablar contra Moisés, contra Aarón, Koraj ya había permitido que el orgullo creciera en su interior. Toda rebelión, mis hermanos, todo acto de rebeldía, cuando se vuelve visible, siempre va a tener una raíz invisible. La rebelión nace cuando dejamos de honrar la autoridad, cuando creemos que sabemos más que Dios, cuando pensamos que merecemos algo mejor. Pon mucha atención en esa palabra, merecer. Si en algún momento tú piensas que mereces algo, ahí ya hay problemas. Cuando piensas que mereces algo, es muy probable que estás actuando como un ingrato, que estás actuando como un malagradecido, que te estás olvidando de la bondad y de la misericordia del Eterno. Cuando empiezas a creer que eres una persona digna, importante, merecedor, ahí ya tenemos problemas. Ahí es cuando empezamos a permitir que la amargura empiece a echar raíces en nuestro corazón. Proverbios capítulo 16, verso 18, dice: antes del quebrantamiento es la soberbia. Koraj no cayó en un día, La caída de Koraj comenzó a gestarse mucho tiempo antes, a través de pensamientos no frenados, a través de pensamientos no corregidos. ¿Qué nos enseña esto? Que tenemos que vigilar nuestro corazón. En nuestros libros sagrados, de lo que se conoce como el Nuevo Testamento, se nos dice que debemos de llevar todos nuestros pensamientos cautivos delante del Mashiach. Es decir, que debemos pasar nuestros pensamientos por el filtro de la mente del Mashiach. ¿Qué opina mi santo maestro de esto que estoy pensando? ¿Cuál es la opinión de mi Señor y Redentor de esto que estoy sintiendo? Y si no pasa el filtro, entonces hay que desecharlo. Es un mal pensamiento. Hay que ponerle freno. No hay que darle oportunidad a que avance, porque sin lugar a dudas me llevará a una caída que puede ser fatal. Una pequeña ofensa no frenada, no tratada a tiempo, puede convertirse, mis hermanos, en una gran destrucción. Podemos ver que el Eterno distingue entre igualdad de valor, pero diferencia de funciones.
Recordemos, Korah dijo: todos somos santos. Y hace unos momentos decíamos, su argumento era válido. ¿Por qué? Porque él tenía razón, de manera parcial. Todo Israel era santo, todos eran apartados para Dios. Pero el hecho de que todos seamos santos no necesariamente quiere decir que todos tengamos la misma función. El Rab Shaul, en nuestros libros sagrados, él decía: ¿acaso somos todos maestros? ¿Somos todos predicadores? ¿Somos todos evangelistas? La respuesta es obvia: no. No todos tenemos la misma función. Él utiliza esa figura del cuerpo. En el cuerpo humano tenemos ojos, manos, pies, oídos. Muchos diferentes órganos forman parte del cuerpo. Y todos absolutamente son importantes. Pero no todos hacen lo mismo. Cada uno tiene su función específica. Y esa es una figura importantísima respecto a la comunidad, respecto al pueblo santo. Korah estaba pasando por alto un principio espiritual que es fundamental. La unidad no significa uniformidad. Son dos conceptos diferentes. El Eterno distribuye dones, responsabilidades y llamados de manera diferente. La verdadera madurez consiste en aceptar el lugar donde Dios nos ha designado, donde Dios nos ha plantado, en utilizar los dones y talentos que el Padre nos ha dado. No necesitamos ocupar el puesto de otro para ser valiosos delante del Eterno. Nuestro verdadero valor proviene de nuestra identidad, no de nuestro cargo, no de la función que desempeñamos, sino de quiénes somos. Nuestro valor proviene de nuestro llamado, el ser parte del pueblo santo y el tener una función designada por el Eterno para desempeñar. Eso nos convierte en personas sumamente valiosas. Aprendemos también en esta parashá Korah que el Eterno se encarga de defender a sus siervos. Moisés, cuando fue confrontado por Korah, él no organizó una campaña para defenderse. Moisés se postró sobre su rostro delante del Eterno. Y esto nos enseña una tremenda lección, porque Moisés conocía el corazón del Eterno. Y Moisés se daba cuenta de la gravedad de la falta que estaba cometiendo Korah. Y Moisés trató de frenar el juicio del Eterno. Moisés se postró para que el juicio de Dios no cayera de forma inmediata sobre Korah y su atrevida confrontación. Mi hermano, mi hermana, cuando Dios te llamó, es que Dios va a defender tu llamado. El hecho de que tú seas parte del pueblo escogido significa que el Eterno va a dar la cara por ti, que el Eterno te va a defender cuando otros quieran hacerte daño, quieran lastimarte, quieran difamarte. Muchas veces nos la pasamos gastando nuestra energía tratando de defendernos de las críticas o de los ataques de personas que quieren hacernos daño. A veces también estamos gastando nuestra energía intentando justificar quiénes somos, intentando defender nuestro ministerio,
nuestro llamado. Moisés nos enseña que siempre lo mejor que puedes hacer es llevar el asunto delante de Dios. El salmista, allá en el Salmo 75, versos 6 y 7, dice: porque ni de oriente ni de occidente viene el enaltecimiento, sino que Dios es el juez. Él es el que se encarga. De manera que si nos sentimos amenazados, atacados, vituperados, etc., lo mejor que podemos hacer es llevar esa situación delante del Eterno. Recordemos a los creyentes del primer siglo, cuando fueron amenazados, cuando les fue prohibido que siguieran predicando el nombre del Mashiach Yeshua. ¿Qué hicieron ellos? Llevar el asunto delante de Dios. ¿Y qué pasó? Dios se encargó. Siempre va a ser así. De tal modo que aprendemos que siempre que nos sintamos así, amenazados, confrontados por personas que quizás tienen envidia de lo que hacemos, o por personas que no están conformes con lo que estamos haciendo, o que nos acusan de estar haciendo las cosas mal, llevemos siempre el asunto delante del Eterno y esperemos que nuestro Dios haga su parte. No necesitamos nosotros pelear todas las batallas. Hay muchos conflictos que el Eterno resolverá mucho, pero mucho mejor que nosotros. A no ser que recibamos la instrucción de nuestro Padre Eterno de que nosotros actuemos, entonces tendremos que hacerlo. Pero siempre hay que ir con nuestro Dios y que Él nos diga qué es lo que hay que hacer. Eso, mi hermano, mi hermana, créeme, no falla en lo absoluto. Aprendemos entonces varias lecciones prácticas de la narrativa de la Parashá Koraj. Una de ellas es: hay que ser agradecidos. Siempre hay que ser agradecidos con el llamado que Dios nos ha hecho. Ser agradecidos por el lugar donde Dios nos ha puesto. Ser agradecidos por tener una tarea asignada por Dios para poder cumplirla. La gratitud, mi hermano, mi hermana, no deja lugar para la envidia. Si tú tienes contentamiento, si yo tengo contentamiento con el llamado que Dios me ha dado, si estamos verdaderamente agradecidos en la tarea que se nos ha asignado para desempeñar, no tendremos lugar ni tiempo para estar envidiando, mucho menos para estar viendo los ministerios de otros hermanos en lo absoluto. Otra lección importante es que debemos honrar la autoridad establecida por Dios. Debemos honrar siempre a nuestros líderes, las personas que Dios ha puesto, aquellos que el Padre ha designado. La Escritura nos dice y nos enseña que no hay autoridad que no provenga del Eterno. Si aquellos que están arriba de nosotros, si aquellos que nos gobiernan, sean nuestros líderes espirituales o sean líderes a nivel secular, las autoridades, jueces, magistrados, alcaldes, gobernadores, presidentes, qué sé yo, todos aquellos que han recibido autoridad de parte de Dios, pues debemos darles su lugar. Incluso si no están haciendo bien su trabajo.
si ellos no cumplen con la voluntad de Dios, nosotros no somos los que los vamos a juzgar. Nosotros no somos quienes tenemos que confrontarlos. Menos ir a reclamar para decirles, hey, quítate, lo estás haciendo mal, yo me voy a hacer cargo. No. La Escritura nos dice que oremos por ellos, que les demos su lugar. Podemos no estar de acuerdo. Incluso la Escritura nos permite desobedecer si nos quieren llevar hacia un camino contrario a la voluntad de Dios. Pero mientras no sea así, debemos honrar a las autoridades y orar por ellas. Otra lección más que podemos aprender de nuestra parashá es que debemos examinar continuamente nuestro corazón. Recordemos que la rebelión y cualquier otro pecado siempre viene de nuestro interior, de nuestro corazón. Ahí es donde comienza todo. Es en nuestra mente donde se ganan y se pierden batallas. Si le damos entrada a pensamientos negativos, la caída vendrá pronto. Y eso nos lleva a estar continuamente examinando nuestro corazón. El salmista nos invita a eso. Y no solamente a hacer un autoanálisis, sino a levantar nuestra plegaria, orar al Todopoderoso y pedirle a nuestro Dios, examina mi corazón. Ve si hay en mí algún camino de perversidad. Si estoy mal, Señor, muéstramelo. El salmista decía, líbrame aún de los que me son ocultos. Si trabajamos de esta manera, seguramente el Eterno nos permitirá darnos cuenta cuando nos estemos deslizando hacia un camino equivocado y nos dará la oportunidad de corregir. Koraj tuvo la oportunidad de corregir. Gracias a la humildad de Moisés, él tuvo tiempo y tuvo la oportunidad para arrepentirse y hacer bien las cosas. Si el desenlace de la historia de Koraj fue tan dramático como sabemos que fue tan terrible como sabemos que fue, es porque Koraj insistió en ser necio y se aferró a su codicia, a sus malos deseos, en lugar de sujetarse a la voluntad de Dios. Otra lección más que aprendemos es que no debemos de comparar nuestro llamado con el llamado de otros. No debemos de comparar nuestro ministerio con el ministerio de otros, ni nuestros dones con los dones de otros. Todos tenemos un llamado único, una asignación única y tareas que nos convertirán en personas dignas. Y una lección todavía más es que debemos de buscar siempre agradar a Dios, no agradar a los hombres. Cuando las personas buscan el reconocimiento de los hombres, decía nuestro santo maestro Yeshua, de cierto les digo, ya tienen su recompensa. Pero no puedes aspirar a más de eso. Cuando alguien está buscando un reconocimiento en el mundo físico, probablemente lo tendrá, pero eso es todo lo que va a tener. Tenemos que hacer nuestras tareas, tenemos que cumplir con nuestros ministerios para agradar a aquel que nos llamó, a aquel que nos dio los dones, a aquel que nos dio los talentos, a aquel que nos asignó la tarea que debemos de cumplir. A Él y solamente a Él es a quien tenemos
qué agradar. Si lo hacemos así, créeme que vamos a estar bien. No nos vamos a estar arriesgando a que pase con nosotros lo que pasó con Korah. No nos estaremos arriesgando a ser sujetos a algún juicio severo de parte de nuestro Dios. Enfoquémonos pues a servir con toda nuestra gratitud a nuestro Padre Eterno, a caminar de acuerdo a su voluntad, a honrar a nuestros líderes y a servir con nuestros dones con alegría. Shabbat Shalom, que el Padre Eterno les bendiga muchísimo, rica y abundantemente en este día de Shabbat. Recuerde que tenemos una cita mañana, primeramente el Padre Eterno, a las 11 de la mañana, tiempo de la frontera, para celebrar nuestro servicio de Shabbat y posteriormente también nuestras clases. Mientras tanto, Shabbat Shalom, un fuerte abrazo para todos, que la bendición del Padre sea con cada uno, los de cerca y los de lejos. Decimos